A Cecilia, en la oscuridad terrible que la rodeaba, restábale por consuelo su hijo, su Nicolás Orsini. Julia alcanzaría en breve un alivio similar, cuando naciera el que abultaba su vientre, y que acaso fuera hijo de Maherbale. Después de muerto, Maherbale seguía triunfando. La posesión de mi mujer, lograda tan a destiempo, me impulsó a reanudar la experiencia a menudo. Me ilusionaba pensando que con ello afianzaba mi dominio, que la tornaba más mía cada vez, pero en cada ocasión, y ella se entregaba silenciosa, remota, cuando me separaba aparentemente saciado, comprendía que no era su dueño verdadero, que, o bien, en los momentos culminantes, otra forma, la de mi hermano invisible, se sustituía a la mía, apoderándose de Julia, o bien ella me dejaba ser, indiferente, sin compartir mi arrebato. Y eso, que me encendió de rabia, me hizo paradójicamente mucho bien, porque me proveyó de un motivo más para odiar a Maherbale y a su memoria, y me afirmó en la certidumbre de que al anularlo procedía en propia defensa, como debía. Entre la espectral Cecilia, que pasaba tanteando las paredes con el bastón de oro de mi abuela, y Julia, cuyo desdén de labios apretados me fustigaba con mayor virulencia que el más soez de los insultos, el tiempo transcurrió en un infierno que escondía sus llamas dentro de mí. Si salía de noche a vagar por el parque, por el bosque, con Silvio o con Juan Bautista, los ramajes umbríos, las fuentes y las rocas informes se retorcían, convirtiéndose en Maherbale, en Girolamo, en Beppo. Me refugiaba entonces en mi cámara, donde habían buscado asilo los gatos desamparados de Diana Orsini, y tendido en el lecho, con ellos alrededor, imaginaba que mi abuela estaba ahí, como cuando era muchacho, pronta para consolarme y para hallar una explicación de mis extravíos. Pero a mi abuela la había muerto yo, como a Maherbale, y ya no me quedaba ninguna posibilidad de protección. Acaricié entonces la idea de compensadora de que un sacrificio, una penitencia, me ayudaría a reconquistar el equilibrio, y puesto que mis encuentros lujuriosos con Julia significaban para mí, luego que se apagaba su quemadura fugaz, un sufrimiento y una humillación, me impuse, como castigo, la obligación de eludir todo contacto carnal que no fuera el de ese cuerpo frío y hostil. Sin embargo, una noche, cuando descendía de su aposento, luego de gozarla con mi hambre sensual intacta, vejado, envilecido, recuerdo que al atravesar la galería de los bustos imperiales que iluminaba una sola antorcha con agonizante claridad, sucedió algo extraño. El bailoteo del blandón descubría efímeramente las fisonomías ávidas de los emperadores, cuya ansiedad resultaba misteriosamente similar a la mía, y se evidenciaba en el temblor de los labios, en las ojeras, en la codicia de los perfiles tensos, en la pasión que vivificaba a la piedra, roída por los siglos y animada por el hechizo de la luz aleteante. Miraban todos ellos hacia el torso del Minotauro. Recuerdo que me aproximé a la estatua, que la llama la mía de vez en vez, dorándola con un tono de miel, cálido y mórbido, y que una fuerza recóndita me impulsó a ceñir con mis brazos el cuerpo hermoso que se erguía como en un ara sobre su base en el centro del castillo, que apoyé la mejilla contra su vientre de marcados músculos y que, ascendiendo con los labios por el alto pecho, besé la cara mutilada, destrozada, horrible. Hacía mucho tiempo que no soñaba, y soñé esa noche que el Minotauro era el duque de Bomarzo. Yo mismo lo coronaba con la media diadema y le vestía el ropaje ceremonioso. Messer Pandolfo pronunciaba un largo discurso en latín y los emperadores romanos le rendían acatamiento. Del rostro despedazado de mármol de la bestia manaba sangre. La escena tenía un aire de orgía y de rito, de culto hermético y lúbrico. Era una imagen truculenta, propia de un cerebro febril y de una época en que las obras antiguas recién descubiertas lograban incomparable importancia y en que los temas priápicos obsesionaban a los príncipes confundidos por sus crímenes, por la mitología y por una concupiscencia que requería incentivos desvariantes. Al día siguiente escribí a Violante Orsini y a Fabio Farnese, sugiriéndoles que me visitaran en Bomarzo y que llevaran con ellos alegre compañía. Extremé el impudor hasta decirles que después de la muerte de Maherbale necesitaba distraerme de la tristeza de su memoria. Entretanto me fui con Juan Bautista a Muñano a visitar a mi primo el duque y a su hermana Porcia. Volvimos sudados, ebrios, gritando por el camino que cruzaba la chispa lunar de las liebres. Juan Bautista traía un cinto de oro con 4 amatistas que Porcia le había dado en nombre de su amante. Me tiré en mi lecho, resoplando, sacudiendo su columnata y llamé a Julia varias veces hasta que me quedé dormido.
Violante era, dentro de su desorden, una buena mujer. Su sensualidad podía más que cualquier consideración y le arrastraba a toda clase de frenesíes, pero nunca procedía hipócritamente. Del tiempo en que había sido amante del duque de Urbino había conservado un aderezo de topacios y perlas que le encantaba lucir, y del tiempo en que lo había sido del alabardero hermoso conservaba una cicatriz en el cuello a la que apreciaba como a otra alhaja. Desmontó del caballo en Bomarzo, ansiosa de divertirme y de divertirse. Había dejado a su marido en Roma, y Fabio le servía, ya que no de galán efectivo, por obvias razones, de acompañante cordial, siempre dispuesto a secundar sus caprichos. Con ellos trajeron a varias señoras de vida poco recomendable, bonitas, lujosas, entre otras a una prima de Cecilia, viuda a los 18 años, que no usaba más brújula que la de su mudable placer, y a media docena de intelectuales, algunos de ellos bastante serios, pero, como gente que aspiraba a la elegancia, listos a seguir la corriente de los grandes para que no los juzgaran aburridos o pasados de moda, y listos asimismo para cazar al vuelo una tajada, porque al fin y al cabo hay que vivir. Ese fue el núcleo de mi futura corte de Bomarzo, que ha inspirado comentarios y cierta literatura. Estaba entre ellos distante un prelado, Cristóforo Madruzzo, de noble familia, que fue obispo de Trento 2 años después y algo más tarde cardenal. Era un admirador profundo de Julia Gonzaga. Luego compró al duque Carafa los castillos de Galés y Soriano en el Címino, cerca de Bomarzo, donde embelleció la fuente de Papacqua. Y esa proximidad estrechó nuestras relaciones. Estaba también Francisco Molsa, el admirable humanista que había formado parte del séquito del cardenal Hipólito de Medici, y se halló junto a él cuando mi amigo murió en Itri. La existencia disoluta que llevaba en Roma le dio tanta fama como su cancionero petrarquizante, como las estrofas que dedicó al retrato de Julia Gonzaga por Sebastiano del Piombo, como la de la ninfa Tiberina, que exaltan la gracia de Faustina Mancini. Había dejado años atrás en Módena a su mujer y a sus hijos, y los había olvidado por completo. Sufría la misma enfermedad de Pierluigi Farnese, la enfermedad de la cual Paracelso me salvó en Venecia, y sus estragos comenzaban a devastarle el rostro macilento, pero así como Madruzzo era grave y solemne, no obstante la finura señoril de sus rasgos y de su boca levemente irónica, que Tiziano ha preservado para la eternidad. Molsa era inclinado a la burla, al epigrama y al devaneo amoroso. Estaba Aníbal Caro, el poeta secretario de Monseñor Gaddi, que más adelante lo sería de Pierluigi, numismático, arqueólogo, preocupado de retórica estilística, frío y pulcro. Estaba Francisco Sansovino, que no contaba más de 16 años y acudió de Venecia con Claudio Tolomei, defensor de la lengua toscana. Estaba Betuzzi, superficial, adulador, que preparaba ya los diálogos de Raberta, y expresó en verso el elogio de mi mujer, señalando, como era de esperar, su ingenio angélico y celeste, y la belleza que recibió como don del cielo, y que cantó porque un día le mencioné al pasar ese idilio trunco de adolescencia a la lejanísima Adriana Dalla Rosa, con el mismo entusiasmo con que el pequeño Sansovino, su compinche en las prácticas de una bibliografía lisonjera que se traduciría en ventajas financieras para sus cultivadores, me celebró a mí, a Vicino Orsini, en el segundo libro de sus hombres ilustres, destacando insólitamente mi vida y aspectos reales, y mi condición no menos insólita de amante de las armas y de las letras. Se instalaron en el castillo y lo alegraron con su despejo, con su malicia, con sus artificiosas ocurrencias. Algunos de ellos evidentemente se les podía acusar de inescrupulosos, de mercaderes de loas rimadas, de envidiosos, de enfermos de vanidad, pero todos rivalizaban con la sola excepción del sobrio Madruzzo en el derroche de un donaire de chisporroteos multicolores que nos obligaba a nosotros, los señores, mucho más lentos, más torpes y anquilosados, cuando se trataba de las gimnasias de la listeza, a una permanente vigilancia para manejarnos sin perdernos en un laberinto de retruécanos, alusiones, sofismas, emblemas, citas en griego y en latín, recuerdos de Platón, de Dante o de León Hebreo, cuyos meandros destellaban por el choque de las agudezas cuando nuestros huéspedes hablaban de amor o de intrigas o razonaban sobre equívocos idiomáticos. Esa acrobacia permanente me irritaba un poco, porque era superior a mí y a mis conocimientos, a pesar de que mis nuevos amigos invocaban a cada instante mis ensayos líricos, parangonándolos con los de Petrarca, pero en el fondo la atmósfera de inteligencia y de respeto me halagaba, y me parecía que con aquellas presencias doctas y petulantes
Yo le tributaba a Beaumars un homenaje que hasta entonces no había recibido, pues ahora, por primera vez en su historia, quienes departían en sus salas en torno a las rojas chimeneas o se asomaban friolentos arropados con pieles que a veces debía prestarles, a otear el taciturno paisaje invernal que blanqueaba la nieve y azotaba la lluvia, no eran unos soldados y unos cazadores vehementes, brutales, que golpeaban con las dagas las mesas para llamar a los criados y estremecían el castillo con sus palabrotas, inquietos únicamente por despedazar al jabalí que se asaba frente al fuego, o para averiguar si les convenía más luchar a las órdenes de Venecia, de Milán, de Nápoles o del Papa, sino unos hombres frágiles, melindrosos, que se esmeraban por elaborar frases sutiles y complejas, llenas de perspicacia maligna, y se enseñaban los unos a los otros unos papeles escritos con líneas desiguales, negros de borrones y raspaduras, así como los guerreros anteriores, en la época de mi padre y de mi abuelo, se arremangaban violentamente y se abrían las bragas para mostrarse los costurones y las huellas de los tajos. Yo los escuchaba y hablaba poco. Mi prejuicio decorativo se encantaba al presenciar sus evoluciones. Componían grupos cadenciosos con las damas frívolas, con Fabio y con mis primos Orsini, teniendo por fondo cromático las pinturas de Rafael, Tiziano, Lotto, Bassano y Tozzi. O, girando en sus caminatas, caminaban mucho, conversando sin cesar, y el rigor del tiempo no les permitía abandonar el castillo alrededor del Minotauro, para luego pasear lánguidamente delante de los bustos de los emperadores, que a su vez los contemplaban con insolencia despreciativa, llegar hasta la armadura etrusca y descender entre tapices hacia las salas de los trofeos. Charlábamos así, una tarde, cuando mi deudo de Muñano se presentó repentinamente. Por la intensidad de su expresión deduje que era portador de una noticia importante, y temí que Silvio o yo mismo hubiéramos sido relacionados con la muerte de Manervale, pero al punto eliminé esa inquietud, porque la verdad es que a nadie, ni al Papa, ni a los Colonna de Sicilia, les interesaba acusarme de esa muerte, y antes les convenía conservar la amistad del sobreviviente poderoso que desvelarse por el muerto ineficaz. De muerte y de crimen se trataba, en efecto, si bien con ellos nada tenía yo que ver. Lorenzino de Medici había asesinado al duque Alejandro de Florencia. El Renacimiento afirmaba cada vez más la obsesión monótona que exigía que ninguno de sus personajes muriera de muerte natural. Quedamos anonadados. Aunque habíamos oído susurrar a menudo que Lorenzaccio constituía un peligro para el duque, pues terminaría apuñalándolo, ya que nunca había dejado de considerarse junto al bastardo como el legítimo heredero de los grandes Medici, el carácter del menudo filósofo y sus constantes bufonerías parecían excluir la decisión y el vigor que supone un crimen. Yo, que había mandado matar a mi hermano, sabía bien lo que eso significaba. Sabía el caudal de fuego que hay que llevar en las venas para tomar una resolución así. Lorenzaccio, incansable inventor de los placeres ducales, organizador de sus vicios y cómplice de sus felonías, carecía a primera vista del impulso vital que mueve una determinación tan perentoria. Pero enseguida, cada uno de nosotros, como en esos casos sucede, empezó a indagar en sus reminiscencias en pos de algún rasgo directo que vinculara al autor de la Aridosia con esta imagen nueva y relampagueante, y poco a poco, mientras nuestras voces subían de tono, fue como si uno a uno lo hubiéramos previsto. Violante Orsini recordó precisamente la representación de Aridosia, a la cual habíamos asistido juntos cuando las bodas del duque. Tuvimos que oír cosas tremendas, y no soy mojigata. No obstante, peor que el derroche indecente resultaba la impresión de que detrás del palabrerío había algo oculto, misterioso, una alusión, una incitación. Sí, replicó Cristoforo Madruzzo, apoyando una mano que emergía del breve encaje de puño en la cadera del Minotauro. La incitación era evidente. Aquel público de señores florentinos tenía que sentir como trallazos en la cara roja de vergüenza la repetida mención de las monjas acosadas hasta en sus conventos. Es lo que hacía el duque, perseguir a las niñas nobles hasta las celdas, y eso era lo que más indignaba al pueblo de Florencia, y Lorenzino, burlándose, lo subrayaba.